y capital a las obligaciones de la empresa suele prever deducir los pasivos considerando las ganancias o pérdidas registradas y otras de los cambios de que sube de activo. Incluye basándose en declaraciones de la empresa las obligaciones de los activos patrimoniales suele prever, a diferencia del balance de préstamo o pérdidas que refleja la situación financiera y otras deudas en un momento específico. La empresa capital activo muestra el valor de las obligaciones y como la empresa suele prever considerando las ganancias como pérdidas periódicas, incluye estimaciones de los que otras de la empresa que suelen como y capital como inventario refleja las obligaciones que debe deducir los pasivos suele prever las ganancias o pérdidas basadas en proyecciones de los precios y otras deudas que son inventario cuentas por muestra el valor del balance refleja las obligaciones que refleja la situación suele prever en el momento pérdidas de la empresa de balance y los cambios de pagar como inventario anticipa como la empresa podría haber muestra el valor restante de los activos refleja las obligaciones y empresas suele prever pérdidas proyectadas como préstamos inventarios es un estado financiero que otras deudas que muestra el valor restante de los activos incluye refleja las obligaciones suele prever inventarios y los préstamos la situación financiera permite evaluar el impacto de proyectos de inversión financiera con intención de financiamiento análisis de sensibilidad de la empresa permite evaluar la planeación de diferentes permite evaluar la situación financiera de proyectos de inversión de sensibilidad permite evaluar el impacto de diferentes escenarios en la planeación financiera ayuda permite evaluar la sensibilidad permite evaluar el impacto de diferentes escenarios en la situación financiera de la empresa planeación de proyectos permite evaluar la viabilidad de proyectos de inversión considerando el impacto financiero. Utilidad. Se utiliza como base para la elaboración de presupuestos, proyecciones de flujo de efectivo y estados de resultados pro forma. Un ejemplo sencillo es que supongamos que una empresa está proyectando la adquisición de una nueva máquina. El balance general pro forma mostraría cómo se vería el balance al incorporar la nueva máquina en su activo, así como el impacto en sus pasivos si la máquina se financia y su patrimonio neto. En creación de un balance pro forma. Al utilizar la información del estado de resultados y el estado de flujo de caja, puede crear balances generales pro forma. Sin embargo, también necesitará balances generales anteriores para que esto sea útil, a modo que pueda ver cómo su empresa pasó del saldo A a saldo B. El balance general proyectará el cambio en las cuentas de su empresa a lo largo del tiempo. Así podrá planificar dónde y cuándo mover el dinero. Utilidad. Se utiliza como base para la... Ahora veremos lo que es el presupuesto efectivo pro forma. Vamos a ver qué es, su objetivo, su importancia, características del presupuesto, uso del presupuesto, funciones del presupuesto, ventajas y desventajas, su propósito y también mencionaremos cómo hacerlo mediante un ejemplo. Ahora veremos lo que es el presupuesto efectivo pro forma. Vamos a ver qué es, su objetivo, su importancia, características del presupuesto. El presupuesto efectivo pro forma es una herramienta financiera que permite proyectar anticipadamente el flujo de dinero de una empresa, es decir, estima cuánto efectivo entrará y saldrá durante un periodo determinado, como un mes, un trimestre o un año. Se llama pro forma porque se elabora antes de que el periodo ocurra, basándose en datos históricos, planes de venta, obligaciones ya pactadas y otros factores relevantes. Este presupuesto no contempla ingresos o gastos en términos contables, sino únicamente los movimientos reales de efectivo, es decir, el dinero que físicamente entra o sale de la caja del banco. Su finalidad principal es prever si la empresa tendrá suficiente liquidez para operar de manera eficiente, cumplir con sus compromisos financieros y, en caso de ser necesario, tomar decisiones correctivas como gestionar financieramente la empresa externamente y internamente. El presupuesto efectivo pro forma es una herramienta financiera que permite proyectar anticipadamente el flujo de dinero de una empresa, es decir, estima cuánto efectivo entrará y el objetivo de este presupuesto es garantizar la liquidez de la empresa en todo momento. La liquidez se refiere a la capacidad de contar con dinero disponible para cubrir gastos necesarios inmediatos tales como pagar sueldos y salarios al personal sin retrasos, cubrir gastos operativos como lo son rentas, servicios, insumo y otros costos recurrentes, aprovechar oportunidades de inversión como adquirir inventario con descuento o invertir en mejores operativas.
Evitar retrasos en pagos a proveedores o en el cumplimiento de obligaciones fiscales, lo que puede liberar a recargas o pérdida de credibilidad. El objetivo de este presupuesto es garantizar la liquidez de la empresa en todo momento. Este presupuesto es una herramienta vital para la salud financiera de cualquier organización. Su importancia radica en múltiples aspectos. Evita problemas de liquidez que podrían paralizar las operaciones del negocio. Permite a la empresa planificar su futuro de forma estructurada y realista. Ayuda a anticiparse a situaciones difíciles, como meses con menos ingresos o gastos imprevistos. Da soporte a la toma de decisiones oportunas, por ejemplo, saber cuándo es conveniente pedir un préstamo, cuándo recortar gastos o cuándo es viable invertir en un nuevo proyecto. Refleja el estado financiero a corto plazo, algo que no siempre muestran los estados contables tradicionales. Este presupuesto es una herramienta vital para la salud financiera de las características de este presupuesto es que es anticipado, se elabora antes del inicio del periodo que se va a evaluar, lo que permite preparar acciones preventivas. Es específico, detalla cada concepto de ingreso y egreso permitiendo un control minucioso en las finanzas. Es temporal, se diseña para periodos concretos como semanas, meses, trimestres o años, dependiendo de las necesidades de la empresa. Es flexible, puede y debe modificarse conforme cambien las circunstancias del negocio o del entorno económico. Es cuantitativo, se basa en cifras reales y proyecciones confiables. Es operativo, su uso es práctico y continuo y no se limita solo a planeación estratégica anual. Las características de este presupuesto. Sus funciones son las siguientes: controlar el flujo de efectivo, permitiendo verificar si los recursos están siendo utilizados de manera eficiente, detectar posibles errores financieros antes de que ocurran, coordinar mejor los ingresos y los gastos, evitando desequilibrios que afecten el funcionamiento de la empresa, facilitar la toma de decisiones, tanto tácticas como estratégicas, con información clara y confiable, evaluar el desempeño no operativo, comparando los resultados presupuestados con los resultados reales. Sus funciones son las siguientes: controlar el flujo de efectivo, permitiendo verificar si los recursos. Sus ventajas y desventajas. Iniciando con sus ventajas. Evita la falta de liquidez, asegurando la continuidad operativa del negocio. Mejorar la planificación financiera al obligar a estimar ingresos y gastos de forma detallada. Brinda seguridad al momento de tomar decisiones importantes como invertir, contratar o expandirse. Permite medir el rendimiento financiero y evaluar si están cumpliendo las metas establecidas. Sus desventajas son las siguientes. Puede haber diferencias con la realidad, ya que es una proyección sujeta a cambios del mercado. Requiere información precisa y actualizada, lo que demanda tiempo y recursos. Depende de supuestos, como niveles de ventas o tiempos de cobro, que podrían no cumplirse por factores externos. Sus ventajas y desventajas. El propósito fundamental del presupuesto efectivo pro forma es anticipar y administrar los recursos monetarios de la empresa. Su finalidad es evitar que falte dinero para las operaciones normales del negocio, asegurando una planificación ordenada y proactiva. Este presupuesto permite responder a preguntas clave como: ¿habrá suficiente efectivo para pagar la nómina? ¿Será necesario solicitar un préstamo la próxima vez? ¿Habrá excedente para invertir en maquinaria nueva? Con esta herramienta las decisiones dejan de basarse en la intuición o improvisación y pasar a fundamentarse en datos reales y análisis financiero. El propósito fundamental del presupuesto efectivo pro forma es anticipar y administrar los recursos monetarios de la empresa. Su finalidad es evitar que falte dinero para. Antes de explicar cómo hacerlo, es necesario entender lo siguiente. El estado de flujo de efectivo se encarga de ver dónde se aplica y dónde se origina el efectivo que ingresa a una actividad. Los tipos de actividad son los siguientes: actividad de operación, todo aquello que está relacionado con el giro de la empresa; actividades de financiamiento, son las que se toman o se pagan con el financiamiento; actividades de inversión, es la inversión o compra de activos fijos. Antes de explicar cómo hacerlo, es necesario entender lo siguiente. Esta tabla nos permite guiarnos para definir fondos. Existen dos tipos de fondos: de aplicación y de origen. En caso de que un activo aumente, un pasivo disminuya y el patrimonio igualmente disminuya, será un fondo de aplicación. En caso de que un activo disminuya y el pasivo y el patrimonio aumenten, será un fondo de origen. Esta tabla nos permite guiarnos para definir fondos.
Una vez visto el formato que utilizaremos, vamos a definir las variaciones. Estas se definen en base a los saldos de las cuentas de la balanza del año anterior con las del año actual. Cuando un saldo del año actual es mayor que el año anterior, será una variación positiva. En tanto, cuando el saldo del año actual es menor que el año anterior, será una variación negativa. Aquí es importante utilizar valores absolutos. Una vez visto el formato que utilizaremos, vamos a definir las variaciones. Una vez definidas las variaciones, es tiempo de analizarlas. En el caso de las cuentas de activos, si fue una variación positiva, será un fondo de aplicación. Si es una variación negativa, será un fondo de origen. En caso de las cuentas de pasivo, si es una variación positiva, será un fondo de origen. Si es una variación negativa, será un fondo de aplicación. En el caso de las cuentas de patrimonio, aplica la misma que los de pasivo. Una vez definidas las variables, el tercer paso es clasificar qué tipo de actividades. Esto se base en base a la naturaleza de la cuenta que vayamos a clasificar. Es importante recordar, como ya anteriormente mencionamos, que existen tres tipos de actividades, que son de operación, de financiamiento y de inversión. El tercer paso es clasificar qué tipo de actividades. Esto se base en base a la naturaleza de la cuenta que vayamos a clasificar. El siguiente paso es pasar nuestras cuentas al estado financiero. Como podemos ver en este estado, que es el estado de flujo efectivo, está dividido en tres partes: actividades de operación, de financiamiento y de inversión. En nuestro caso, únicamente tenemos actividades de operación. Pasamos los saldos de aplicación y de origen, los sumamos y una vez hecho eso, restamos la diferencia entre los saldos de aplicación y origen. En dado caso, que es este caso, nos dio un saldo de origen, se llamará efectivo originado por actividad de operación. En dado caso que nos hubiera dado un saldo de aplicación, tendría que decir efectivo aplicado por actividad de operación. Esta regla se aplica igualmente en las otras dos secciones de nuestro estado financiero. El siguiente paso es pasar nuestras cuentas al estado financiero. Como podemos ver en este estado, para sacar el estado final de nuestro estado de flujo efectivo, tendremos que hacer lo siguiente. En la parte inferior de nuestro estado financiero, primeramente tendremos que poner el saldo de la cuenta de efectivos y equivalentes a efectivo, pero del año anterior, que nos da un total de 72.730.75 pesos. Esta información la podemos sacar del balance general pro forma. El siguiente paso es poner los tres saldos de efectivos de nuestros tres tipos de actividades, que es de operación, de financiamiento y de inversión. Una vez puestas estas cantidades, las vamos a sumar para que nos dé el saldo final de efectivo, que nos dio un total de 691.108.47. Esta cifra debe coincidir con el saldo de efectivos y equivalentes efectivos de nuestro año actual. Para el estado final de nuestro estado de flujo efectivo, tendremos que hacer lo siguiente. Una vez obtenido un resultado, es tiempo de analizarlos para obtener una interpretación. Aquí podemos ver cómo el estado efectivo originado por actividades de operación nos está dando un saldo positivo en el origen. Cuando el efectivo nos da saldos positivos en el origen, más aparte tiene poca actividad de financiamiento, significa que la empresa está bien en el rubro que se encuentra y va por buen camino, ya que tiene capacidad de seguir operando a futuro. Una vez obtenido un resultado, el presupuesto efectivo pro forma es mucho más que un ejercicio contable. Es una herramienta clave para la supervivencia y crecimiento de cualquier empresa. Brinda visibilidad financiera a corto plazo, permite prepararse ante desafíos y facilita la toma de decisiones acertadas. En un entorno empresarial donde el acceso de efectivo puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, este presupuesto se convierte en un verdadero aliado estratégico. Toda empresa que aspire a ser eficiente, organizada y financieramente saludable debe incorporar el uso regular del presupuesto efectivo pro forma como parte de su planeación financiera.
El presupuesto efectivo pro forma es mucho más que un ejercicio